Orgullosos de sus faldas multicolores y en claro desafío al cielo, innumerables picos se erigen en guardianes seculares de dos sinuosos valles por los que discurren los ríos Aragón y Gállego, en el Pirineo Ostense. La actual figura de esta cordillera ha sido esculpida por la actividad constante de glaciares y torrentes, que han dado lugar a escarpadas pendientes por las que hoy trepa una importante masa forestal. Al abrigo de estos bosques bulle la vida en todas sus formas y dota de singular belleza a unos parajes que, sin embargo, tras su amable haz, esconden un envés ciertamente hostil. La presencia humana con su actividad agropecuaria, unida a los factores altitudinal y climático, han contribuido a que en la historia de esta vieja cordillera se hayan escrito dramáticas páginas. Este desolador paisaje es hoy el duelo silencioso de una tragedia fechada el fatídico 7 de agosto de 1996 en el tristemente conocido Camping de las Nieves, próximo a la villa de Biescas. La impresionante tormenta que la tarde de aquel día descargó en el Sobremonte consiguió en muy poco tiempo que el torrente Arás mostrara toda su furia y arrastrara a su paso las frágiles tiendas y caravanas y con ellas a sus ocupantes. Algunos de los rincones más bellos del Pirineo aragonés encierran un riesgo latente que no debemos olvidar. Por debajo de la villa de Biescas, el torrente Arás, normalmente con muy poco caudal, se convirtió de manera súbita en una riada de lodo y piedras que se cobró 86 víctimas. En este capítulo mostraremos cómo en las cabeceras de los valles de Canfrán y de Tena, el hombre ha luchado por convertir este territorio en un lugar más seguro. En el Pirineo aragonés, al noroeste de la provincia de Huesca, se sitúan paralelos entre sí los valles de Canfranc y de Tena, los dos enclaves donde se hacían más apremiantes las obras de corrección. El torrente Arás, situado sobre una morrena lateral de un antiguo glaciar, en la mayor parte de su cuenca de recepción aparece como un caos de material inestable muy susceptible a la erosión torrencial y tiene su lecho de deyección en el lugar donde se localizaba el Camping de las Nieves. Los estudios preliminares para las obras de corrección en los primeros años del siglo XX ya ponían de manifiesto la fuerza de las crecidas de este torrente y situaban por debajo de las confluencias de los barrancos de Betés y Llosa el tramo más amenazador. Era muy frecuente que el coche de línea de la Hispanotensina tuviera que ser transportado en andas por los propios viajeros para salvar el desbordamiento de este torrente, que cortaba la carretera de acceso al valle de Tena por los acopios de lodo y piedras. Ante el historial de daños del torrente se acometió la tarea de repoblación de la cuenca. Mediante fajas se puso suelo donde no lo había, y en un auténtico alarde artesanal, con fajinas ampararon los plantones allí donde las pendientes desafiaban la ley de la gravedad. Asimismo, en la confluencia de los barrancos de Betés y Llosa se construyeron diversos diques. Sin embargo, la imposibilidad de repoblar la mayor parte de la cabecera del Arás sin hacer peligrar la economía de los habitantes del Sobremonte,
basada fundamentalmente en la ganadería, ha hecho de este torrente uno de los más activos y peligrosos del Valle de Tena. A pesar de los esfuerzos realizados, la impresionante tormenta descargada aquella tarde de agosto superó cualquier previsión y tras romper cuantos diques encontraba a su paso, anegó el lugar donde se había situado inadecuadamente el camping de las Nieves. No hay que olvidar que la cordillera pirenaica, por su propia formación, ha desarrollado fuertes pendientes que, expuestas a precipitaciones torrenciales, provocan episodios erosivos de gran magnitud. La frontera natural que hoy nos separa de Francia exhibe en sus vertientes numerosos torrentes que lenta pero inexorablemente cicatrizan su paisaje. El choque de las placas africana y europea esculpió caprichosas formas en la zona que han conformado sinuosos plegamientos y la verticalidad de los estratos calizos. En la cabecera del río Aragón, la intensa actividad geológica dio origen a un amplio abanico de colores. Desde los claros de las calizas en las partes más bajas, pasando por los oscuros de los materiales carboníferos de pizarras y ampelitas, hasta coronar en rojos avinatados en la divisoria de aguas con el río Gállego, debido a la intensa actividad volcánica. Sobre ellos, la orogenia alpina, a finales del Carbonífero, se encargó de elevar los 2.550 metros del pico Anayet. Asimismo, la ascensión de magma fundido formó enclaves graníticos como el Batolito de Panticosa o la Marmolera del Pico del Infierno, en esta ocasión asentada sobre caliza. Los avances y retrocesos de antiguos glaciares y el peso de miles de toneladas de hielo deslizándose lentamente hacia los valles erosionaron los fondos y depositaron materiales que sirvieron de cierre de numerosos lagos, aquí conocidos como ibones, que salpican en turquesa este paisaje multicolor. Coincidiendo con el periodo más frío en la zona, hace unos 40.000 años, un glaciar de unos 30 kilómetros de longitud, 2 de anchura y 500 metros de altura, cinceló el Valle del Gállego. Su lento discurrir arrancó, transportó y sedimentó los materiales morrénicos, y en sus laderas permanecen las singulares estrías del antiguo paso del glaciar. Hoy, este amenazador paisaje es el legado de aquella lenta y permanente actividad erosiva. Las colosales formaciones rocosas de escarpadas pendientes siguen arrojando estación tras estación sedimentos al pie de los picos, donde forman imponentes canchales que se mezclan con los últimos neveros del verano. Más abajo, en los extensos pastizales de montaña, pacen, ajenos a todo ello, los rebaños. Entre esta torturada orografía se desperezan las últimas nubes del otoño, mensajeras tempranas de la próxima estación. Así, la vieja cordillera advierte de sus intrínsecos riesgos. En sus largos periodos invernales, la nieve viste de blanco sus laderas y almacena masas inmensas que terminan derrumbándose sobre los valles en estruendosos aludes.
su paso dejan una huella indeleble. Yertos sobre la ladera, estos pinos testimonian la última embestida de una luz que olvidó esquivar la vida que tantos años había costado poner en pie. Precisamente aquí hubo que afrontar el reto de abrir nuevas vías de comunicación con el país vecino. El ingenio y la capacidad tecnológica del ser humano se pusieron una vez más a prueba para superar las gigantescas barreras que impone la naturaleza. La ubicación de la Estación Internacional de Canfranc en el fondo de este valle, rodeada de poderosos torrentes y amenazada por frecuentes avalanchas de nieve, requirió que se llevara a cabo uno de los trabajos hidrológicos forestales y de prevención de aludes más importantes del Pirineo español. Sirva como dato que 22 años antes de la inauguración de este edificio fue necesario proyectar un plan de obras defensivas cuyo coste superó al de la propia estación y todas sus instalaciones auxiliares. Aunque la ley del ferrocarril transpirenaico se promulgó en 1882, una serie de dificultades aplazaron hasta 1908 el comienzo de las obras del túnel de Somport, pieza clave de esta línea de ferrocarril. La boca sur se situó definitivamente en el paraje de Los Arañones, algo más de 5,5 kilómetros aguas arriba del pueblo de Canfranc, donde también se edificó la Estación Internacional. Antes de comenzar las obras del túnel, los técnicos llevaron a cabo en sucesivos veranos los preceptivos reconocimientos de la zona y observaron que era necesario corregir el curso de los poderosos torrentes Epifanio, Estiviellas y Cargates, que amenazaban la viabilidad de las obras. Los trabajos de corrección se iniciaron en 1906, basados en el proyecto del ingeniero de montes Benito Ayerbe, quien hipotecó no solo su salud, sino su vida en esta obra. Habría que esperar todavía 15 años más hasta 1921 para que pudieran comenzar las obras de construcción de la Estación Internacional. Sin embargo, la crudeza de aquellos inviernos, que propiciaban la caída de grandes aludes hasta interrumpir el cauce del río Aragón e incluso destruir las instalaciones para la perforación del túnel, obligaron a acometer simultáneamente las obras de corrección de aludes y torrentes. A pie de obra, observaron que árboles entrecruzados en los barrancos eran capaces de detener parte de la violencia de los aludes. Esta circunstancia llevó al equipo técnico a diseñar y desarrollar un sistema genuinamente español que bautizarían con el nombre de diques vacíos. A los diques vacíos se le sumaron banquetas de piedra seca, muretes, redes, piquetes metálicos, pantallas y rastrillos, además de puentes de nieve de madera, acero y hormigón. La colosal envergadura de estas obras supuso, además de altísimos costes económicos, el esfuerzo titánico de cientos de personas trabajando bajo condiciones extremas, en lugares donde solo era posible llegar a pie o en caballería. Todavía hoy, estas obras cumplen su función en aquellos lugares donde la regeneración del arbolado no es posible, y sus estructuras salpican escalonadamente las pendientes de estos valles. Más abajo, la repoblación forestal que acompañó a la obra civil se adueña del territorio y esconde bajo su manto verde las innumerables construcciones sobre las que ahora se asienta. Con todo, los aludes, cuyo arranque se produce por encima del límite de la vegetación,
no han cejado en su empeño de acercarse a la estación. El 2 de febrero de 1986, un alud en Estiviellas arrastró más de 500.000 de toneladas de nieve y a su paso destruyó los diques y una enorme franja de bosque con árboles de grandes dimensiones hasta adentrarse irreverente en la nave de la iglesia. Los torrentes, que tiempo atrás imponían su trayectoria con la violencia de sus caídas, discurren ahora frenados por una obra civil que se ha aliado con la restauración de la cubierta vegetal para fijar sus laderas, evitar derrumbamientos y favorecer la disminución de su pendiente. En su recorrido, las aguas así encauzadas frenan su vertiginosa velocidad hasta asomar mansamente por las troneras de los diques. La irrupción nuevamente de los duros inviernos ensalza aún más, si cabe, la imponente obra defensiva que coloniza el paisaje. Carámbanos de hielo, acomodados entre las grietas de las rocas unas veces y suspendidos en el aire otras, esperan la llegada de una todavía lejana primavera. Solo los sarrios se atreven a irrumpir en esta gélida quietud y trepan indiferentes como si de pasarelas se tratara en busca de un lugar donde guarecerse. Más allá, continuando la ladera, se multiplican diques, muretes, redes y piquetes metálicos, aliados entre sí para mantener a raya la nieve que en caída libre terminaría por despertar a los temidos aludes. La experiencia y la eficacia de las obras realizadas en Canfranc sirvieron para trasladar estos mismos proyectos al Valle de Tena, donde se localiza el balneario de Panticosa. Este valle es un claro ejemplo de la actividad glacial de la zona. Su fondo acogió varios glaciares procedentes de las cuencas de recepción que rodean la hondonada, y el hielo se encargó de excavar la cubeta que hoy recoge su extenso lago. El balneario ocupa el fondo de un circo de alta montaña a 1.636 metros de altitud, de paredes casi desnudas, con cotas superiores a los 3.000 metros. La ladera norte, que domina el Garmo Negro con 3.051 metros, forma una pendiente casi ininterrumpida, mientras que los circos de Bachimaña y Brazato están escalonados por lagos glaciares. La situación de riesgo en el balneario de Panticosa era similar a la de la Estación Internacional de Canfranc. Sin embargo, aquí los trabajos de corrección se limitaron exclusivamente a la prevención de las grandes avalanchas de nieve. El historial de daños por aludes en la zona era bien conocido, y diversos documentos gráficos muestran los estragos ocasionados en la avalancha de 1929, a pesar de que no fue de las de mayor intensidad. La nieve en esta ocasión se enseñoreó del casino, llenándolo hasta el techo,
y arruinó por completo el Hotel Continental, destruyendo salones, comedores y la mayoría de las habitaciones. La central hidroeléctrica también salió mal parada. La idoneidad y eficacia de las técnicas forestales aplicadas se evidencia en toda su magnitud al observar cómo las laderas de este valle, en otro tiempo desnudas de vegetación, se cubren ahora con un extenso manto verde. Del mismo modo, la escena se reproduce en el valle de Canfranc. Por las que antes fueran descarnadas laderas, se encaraman ahora densos bosques en busca de las cimas. Las distintas especies de coníferas que pueblan estos valles vieron su primera luz en viveros, fijos y volantes, creados específicamente para llevar a cabo la repoblación forestal. Pino silvestre y negro forman gigantescas estacadas vivientes capaces de detener los aludes, mientras sus numerosas acículas frenan la caída de las gotas de lluvia y reducen su capacidad erosiva. A su abrigo, algunas frondosas de media luz o sombra rescatan su hábitat natural. En estos viveros ahora abandonados germinaron las semillas de los miles de árboles que día a día ganan terreno a los apoyos artificiales y demuestran ser la mejor solución contra aludes y torrentes. Ha pasado un siglo desde que este vivero produjera las primeras plantas que hoy salpican las laderas de este valle. Los que fueron en otro tiempo parajes hostiles como este, ahora se han convertido en lugares seguros gracias a las técnicas empleadas y a un aliado silencioso, el bosque, que aquí, más que en ningún otro lugar, desarrolla su papel de bosque protector. Con la llegada del otoño, un espectáculo de color se apodera de estos valles, mostrando en todo su esplendor el lado más amable de la cordillera. Pero no hay que olvidar que allí donde la regeneración del arbolado no ha sido posible, acecha permanentemente el riesgo. Cada invierno el Pirineo se cobra sus víctimas. La montaña tiene sus propias leyes y ay de aquel que las vulnere. A pesar de la eficacia de las actuaciones, la amenaza de los aludes permanece sobre estos valles. Pero mientras se conserven adecuadamente las obras de restauración y repoblación, estos parajes seguirán siendo razonablemente seguros.